Hola, buenas noches a todos nuestros seguidores de la plataforma sinfronteras.media. Hoy continuamos nuestros diálogos, reflexiones, tratando los distintos temas de interés de todo el pueblo, y hoy queremos tratar del tema del diseño de los pueblos afros, y que aquí en el continente son más de 200 millones de personas descendientes de los africanos que viven en este continente. Y en el 2015 la ONU ha proclamado el Decenio de los Pueblos Afros, y Pueblos que afrodescendientes. prácticamente así estamos casi al final de este periodo de trabajo, de lucha, de compromisos. Y queremos hoy entonces reflexionar sobre este tema, los logros, los desafíos que todavía hay por llevar adelante. Y tenemos el gusto de tener con nosotros hoy, en esta tarde, a Geraldine Minda. Es de Ciudad de Ibarra. Ella es estudiante de Derecho, es también activista por los derechos del pueblo afro, y también es la fundadora de la Fundación de Educación e Investigación Afrocultural Ébano. Entonces, muy bienvenida, Geraldine, para estar con nosotros en esta tarde. También tenemos la dicha de tener con nosotros a Barbarita Lara, una conocida de todo este trabajo eh, afro. También es del Carchi, es la coordinadora nacional de las mujeres negras, CONAMUNE, es también profesora y, como ella le gusta llamar, obrera del proceso de comunidades negras. Entonces, bienvenidas, y con gusto estamos aquí para dialogar sobre todos estos desafíos, logros y el trabajo que ustedes están realizando en todo este periodo de este diseño de los pueblos afrodescendientes. Bienvenida, Barbarita Lara. Buenas tardes. También un gusto conocerle, Padre Costa. Y también para mí es un placer compartir esta plataforma con Geraldine, reconocedora de que cuando una joven, un joven están tomando la posta, para los que las y los que estamos atrasando la esquina, es revivir. Geraldine, para mí, eso eres tú. Y para mí es un gusto y bendiciones. Y esperemos que cumplamos con las expectativas esta noche de conversar sobre la realidad del pueblo afrodescendiente y específicamente de las mujeres. Así es, Ya. un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Barbarita, la verdad para mí es un gusto, un gustazo, porque es una de las pioneras en este andar, y la experiencia, a pesar de que somos jóvenes y estamos tomando la posta, la experiencia la necesitamos, y qué mejor de compartir un espacio así con usted aquí. Bienvenidas. Dentro de la propuesta del programa de las Naciones Unidas en este Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, se habla de promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes.
También promover un mayor conocimiento y un mayor respeto por la diversidad del patrimonio, cultura del pueblo afrodescendiente. Y también la aprobación y fortalecimiento de los marcos jurídicos nacionales, regionales, en conformidad con la declaración y el programa de la ONU para este diseño. Y también creo que la realidad así muy concreta de las mujeres afrodescendientes y aquí especialmente en el Ecuador. Entonces, así para empezar nuestro diálogo, ¿cuáles son los logros que ustedes como mujeres afrodescendientes del pueblo negro aquí en Ecuador han tenido en este periodo de trabajo incentivado por la ONU y también un poco la realidad que ustedes viven como mujeres ecuatorianas en esta realidad? Entonces, así, si ustedes pueden compartir con nosotros cuáles son los desafíos, las iniciativas, los logros que ustedes están promocionando a través también de estas entidades de las cuales ustedes son parte, la CONAMUNI y también el EDEN. Hablar desde el lugar de enunciación y partir desde el trabajo que se viene realizando como mujeres y mujeres afrodescendientes con el fin de fortalecer los derechos humanos y los derechos de las mujeres afroecuatorianas en particular. La Coordinadora Nacional de Mujeres Negras tiene y está apalancada en esta filosofía de trabajar específicamente por esos derechos. Para poder trabajar los derechos, la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras se fundamenta en una agenda política. Esa agenda política recoge 4 o 5 postulados los más importantes, que es la educación, territorio, salud, política, pero atravesado todo por la identidad. Y a partir de ello trabajar las violencias, pero esas violencias pensadas en buscar estrategias, en vivir en paz. Porque si una mujer, un pueblo vive en paz, puede retribuir a un Estado-nación para su mejoramiento y su adelanto. Es así que está trabajando la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras. En el sentido de salud, es buscar las necesidades específicas y las especificidades que tiene la salud del pueblo afrodescendiente, y una de las enfermedades que se está tratando de visibilizar es la drepanocitosis, que no está tratada y es desconocida, por eso no hay ese tratamiento acá en el Ecuador. Esta drepanocitosis a veces se lo confunde con la leucemia o con cualquier otra, con cualquier anemia, pero es una enfermedad que aqueja al pueblo afrodescendiente, y por lo tanto en esa lucha estamos, en visibilizar y incidir y sensibilizar al Estado en las políticas públicas de salud para que tome en cuenta al pueblo afrodescendiente. En educación, igualmente, buscar las estrategias dentro de planes, programas, y también que sea reconocido como una política pública la educación, pero una educación con identidad, a la cual hemos denominado etnoeducación afroecuatoriana, que desde 1999, apalancadas en la Constitución del 98 y sustentada y fundamentada también en la Constitución del 2008, en donde los artículos 56 y 57 son los que reconocen en esta Constitución del 2008 a los pueblos y especialmente y nacionalidad y especialmente al pueblo afrodescendiente, los reconoce como parte de este Estado-nación y sobre todo los reconoce con derechos. Por eso es una gran diferencia entre la Carta del 98 con la del 2008. Y para el pueblo afrodescendiente es un fundamento en donde se puede lidiar para poder discutir y apalancarnos en este proceso. Y también bajo este postulado del diseño hemos venido trabajando casa adentro, y como otra de las estrategias es la participación política de las mujeres.
pero una participación real, ¿sí? Una participación en donde estén las voces de las mujeres en la construcción de las políticas públicas. Y en la violencia, trabajar por esa violencia estructural y sistémica que está transversalizada en las mujeres afrodescendientes, que marca esa diferencia de otras mujeres. Por eso la lucha también es diferente y se buscan distintas estrategias para poder sobrevivir. Entre esas estrategias para paliar la violencia es lidiar por la educación, por la salud, ¿sí? Y principalmente por tres momentos especiales, no les diría momentos, sino que ambiciones que ha tenido la mujer y sobre todo en el marco de este diseño, en la lucha por una lucha epistémica, un reconocimiento epistémico, un reconocimiento económico y el reconocimiento político. Pero estas políticas y este ejercicio económico deben estar transversalizados en la educación. Eso puedo decir en este marco de este diseño, pero quiero insistir que el trabajo ha sido casa adentro, porque el diseño no nos ha favorecido, porque ya que era un diseño pensado para incidir en los estados y que los estados nos tomen en cuenta, pero para no estar lamentándonos ni quejándonos, sino que nos hemos apalancado casa adentro para trabajar desde nosotros, buscando estrategias, buscando actividades, buscando alianzas, buscando en esa búsqueda también diálogos con todas las instituciones, diálogos internos con los jóvenes, con las jóvenes, diálogos con las instituciones de Estado que están en el territorio, como los GAT parroquiales, los GAT cantonales, los GAT provinciales. Eso ha sido golpear la puerta y decirle, hey, aquí estamos. Y también tenemos un diseño, pero hay muchos que ni lo conocen. Esa es una de las debilidades. Y ha sido el reto que hemos tenido como pueblo afrodescendiente y como mujeres, es hacerles entender y estudiar, porque nos hace falta también bastante al pueblo afrodescendiente en la educación académica, como una estrategia para negociar con el otro y con las instituciones. Eso puedo decir, padre. Muy bien, muchísimas gracias. Quería preguntar a Geraldine un poco, que ella está un poco casi terminando su carrera en Derecho. ¿Qué ha favorecido este diseño en la preocupación por parte de las políticas públicas de favorecer la educación para que los jóvenes afrodescendientes puedan acceder a la universidad, a la formación y tener un poco todos sus derechos, ¿no? Entonces, si Geraldine pudiera nos compartir algo de su experiencia y de cómo la lucha continúa. Claro, sobre todo eso, la lucha continúa todos los días. En realidad, posicionarnos como en ver el diseño como una fortaleza a lo que nos ha dado es muy poco. Creo que uno de los más significativos logros que se han dado es la creación de la SEIBE, que es la Secretaría de Interculturalidad y de Etnoeducación, algo súper reciente en realidad, pero a pesar de ello vemos todavía incluso en los libros del colegio que si nos hablan 2 párrafos de Alonso de Illescas es mucho, o sea, es exagerando, pero fuera de eso la historia del colonialismo y de la colonización y todo lo demás está presente, ¿no? Hablando en términos ya de educación superior, en realidad me complace bastante ver que cada vez, al menos acá en la provincia, en la Universidad Técnica del Norte en específico, se ve bastante afluencia de personas afrodescendientes, en especial de mujeres afrodescendientes, que es un orgullo verlas en estos espacios, ¿no? Pero todavía falta muchísimo que trabajar, falta muchísimo que hacer. Y a manera de anécdota personal, podría decir que cuando recién ingresé a la universidad me dijeron que yo soy todo un tabú, porque soy una mujer, soy negra y estoy estudiando, y derecho encima, o sea, todavía se sigue con esa idea, y que son 4 años, no son muchos años que yo entré a la universidad, sí. Y todavía se mantienen esas ideas de que no merecemos estar en ciertos espacios, o wow, ella logró estar en estos espacios, pero
en realidad somos personas al igual que los demás, merecemos estar ahí, tenemos las mismas capacidades y justo con esto nació Ébano, ¿no? Con la idea de que tenemos una historia que contar desde el pueblo afrodescendiente. No todos somos del mismo saco, por decirlo así. Esmeraldas tiene su historia, el Valle del Chota tiene su historia, incluso Mira tiene su historia, Salinas tiene su historia. Son lugares que, si bien se han visto segregados o separados, tienen una historia, una construcción social, cultural muy distinta, aunque hay cosas que nos conectan. Y eso es lo importante, mostrar que claro, tenemos el mismo tono de piel, sin embargo, nos transversalizan diferentes contextos y es importante mostrarlo así, y por eso es que Fundación Ébano también propende la investigación y que darle la voz a nuestro propio pueblo. O sea, eso es lo que busca, y empezar claramente desde las niñeces. Como decía Barbarita, desconocemos incluso del decenio, y es muy cierto. Hace 2 días hablaba con mis hermanos de esta entrevista y me decían, ¿pero qué es el decenio? O sea, y yo digo, no estoy haciendo bien mi trabajo todavía, no estoy empezando desde casa, así que hay que fortalecer eso y hay que golpear la puerta al Estado a que vea que en realidad se firmó eso en el 2016, pero ¿qué se ha cumplido? ¿Qué se ha hecho? Seguimos viendo casos en las mismas universidades de racismo, lo que vimos con Helen Congo, de la institucionalidad de la fuerza pública, como vimos con Christopher. Entonces sigue habiendo cosas que no cuadran, ¿no? El papel y el diseño y la constitución son una utopía. Todavía nos falta trabajar muchísimo. Sí, es la realidad que a veces los medios por ahí no hablan mucho de eso, pero es una realidad que todos ustedes están viviendo esto en la día a día. Con relación dentro del mundo de la juventud, los espacios que ellos deberían tener en las políticas públicas, en la educación, en la política, pero me parece así que, como usted decía, dentro de este colonialismo todavía muy presente, de una mentalidad, de una cultura, parece que no es que se dé muchos espacios para que el joven afrodescendiente pueda ejercer su derecho de ser afro y de ser miembro de esta sociedad, de este país. Entonces, ¿cómo usted ve un poco esta cuestión? En realidad creo que es bastante complejo, porque de alguna forma la estructura o el sistema en el que nos crían es como para rechazar de donde venimos. O sea, nosotros vivimos como aferrándonos a nuestra cultura, a nuestras raíces, y de alguna manera se empieza a tornar una supervivencia, una sobrevivencia, y no a vivir nuestra realidad, a vivir nuestra ancestralidad. Como les decía, para mí, yo no fui criada en el Valle del Chota, a pesar de que soy nacida en Salinas. Yo soy criada totalmente en la ciudad y muchas veces recibo, ¿no?, este tipo de comentarios de tú eres negra, pero no como las otras negras. ¿Y quién es la otra negra? Mi hermana, mi abuela, mis tías. Entonces todavía se mantienen estas líneas bastante diferenciadas, de que tratan de desarraigarnos de nuestras comunidades, de nuestras raíces. Y en la política pública, ¿cómo incidimos si no nos dan el espacio? Y si cuando nos queremos tomar el espacio, somos los relajosos. Y afortunadamente yo puedo decir que soy una de las relajosas, pero abiertamente por cosas que valen la pena luchar, que es el posicionamiento de nuestra cultura en los espacios de nuestro pueblo y de nuestras necesidades, porque estamos siendo olvidados, y una muestra de esto es Esmeraldas, con la gran ola de violencia que está sufriendo y que el Estado prácticamente se ve de manos atadas. Entonces, eso es lo que puedo mencionar al respecto. Muy bien, Barbarita, con relación así a la cultura afrodescendiente, con toda la riqueza que ha traído, ¿no?, a través de los años de esclavitud, ¿no?, de la deportación de África para América, y todo lo que se ha construido aquí en Ecuador con la presencia de esta distinta, de este distinto color de los demás. Así, hay, hay un impacto de la cultura afro en la sociedad ecuatoriana, o todavía hay preconceptos, discriminación,
¿Cómo, Barbarita, usted ve un poco esta cuestión? La cuestión de la cultura es una espada de doble filo para el pueblo afrodescendiente, porque es vista como un folclore. Y al ser vista como un folclore, la cultura no es de personas sentipensantes, ¿sí? Sino que simplemente lo hacen como cualquier animal sin pensamiento. Entonces es repetirle, repetirle, repetirle. La cultura no se lo ve como el pueblo afrodescendiente lo siente, porque es parte de su génesis, es parte de su yo, es parte de su alma y de su vida. La cultura es ¿cómo le puedo decir? Es un onto, ¿sí? Mirado de que está unido entre lo material, lo espiritual, ¿sí? Los valores. Desde esa perspectiva es la cultura para el pueblo afrodescendiente. No es solamente unas manifestaciones de solamente bailar. Saber pensar de que si bailo, bailo por dolor, bailo para resistir, bailo para mantener mi estado de ánimo, mi alegría. Bailo pero con ese sentido de alegría también hay una gran confusión de que la alegría se confunde con el optimismo que tiene el pueblo afrodescendiente, con la resiliencia que tiene el pueblo afrodescendiente, porque el pueblo afrodescendiente a través de la cultura ha sido capaz de resistir los dolores, ¿sí? Como dice una paisana suya, Vilma Piedade, cuando en su libro La Doloridad. Sí, sí. Entonces esos doloridades es que el pueblo afrodescendiente manifiesta a través de su cultura. Sí, ahí está en la cultura, está la filosofía, está sus epistemes, sus formas de pensar, sus conocimientos, sobre todo los valores, insisto, sobre todo los valores que tuvieron la capacidad de nuestras ancestras y ancestros, de que vinieron trayendo, por eso soportaron la travesía transatlántica, soportaron la dispersión en estas Américas y soportaron para poder sobrevivir a donde aterrizaron. Y en este caso aquí en el Ecuador, en donde este país todavía nos sigue viendo como gente ajena, que no es nuestro, porque todavía la gente no tiene tierras para sobrevivir, ni siquiera para construir una casa. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, así lo ve este país. Y la cultura ha sido un pretexto para minimizarnos. ¿Por qué? Porque el pueblo afrodescendiente y las mujeres específicamente sirven solo para bailar. Es como el deporte. Ahora son dos elementos que somos buenos para bailar, pero servimos solo para bailar. Somos buenos para el deporte, pero son buenos solo para el deporte. Sirven solo para el deporte. Pero no se mira en que en la cultura pone de manifiesto ese yo interior, ese cacumen y esa mamuncia, lo que es el cerebro para los que son españolizados y europeizados, y el corazón, el shungo, dicen nuestros pueblos indígenas, el shungo y el tútano, y nosotros, en cambio, la mamuncia y el corazón, y eso es cultura, ahí está. Y hay un montón de elementos que hay que trabajar, y que como somos pueblos minimizados, pueblos inferiorizados, por lo tanto, la cultura es solamente un simple hecho. No es ciencia, no es conocimiento. Entonces, en ese sentido, que yo le considero que la cultura para el pueblo afrodescendiente, esa palabra la cultura occidentalizada para el pueblo afrodescendiente, es una espada de doble filo. Ajá. En donde que nos pone de frente y nos pone por detrás. ¿Yes? Claro. En esta dinámica un poco, ¿no?, de la cultura, así la cuestión del racismo, del preconcepto, es muy fuerte todavía, como en mi país también. Nosotros como Brasil somos un país que tiene más de la mitad de la población afro, pero
no tiene valor, no sirve solo para el fútbol, para el carnaval y tantas otras cosas. Y hay un racismo y un preconcepto muy fuerte, ¿eh?, contra los afrodescendientes. Aquí en Ecuador, con relación a las mujeres, ¿también hay esta situación? Afirmo que sí hay esa situación preconcebida de que el pueblo afrodescendiente y las mujeres de manera especial son las nadie. Sí, son nadie. Y al ser nadie, todo lo que las mujeres afrodescendientes manifiestan son elementos folclóricos. Son folclóricos. No es un conocimiento, porque la cultura es conocimiento, es saber. Y entonces, Sí, por lo claro. tanto, la cultura, insisto, ha servido también como una estrategia de subalternizarle al pueblo afrodescendiente. Sí, pero el pueblo afrodescendiente, en cambio, tenemos una estrategia para visibilizarnos, para exteriorizar de que somos capaces. Y basta que estamos aquí vivos y también la mayoría con valores, por eso estamos aquí. Por eso está Gerald y Barbarita conversando, ¿no? De tú a tú, porque nuestros mayores nos hicieron desarrollar esas capacidades, de que tenemos que levantar la voz con altura para hacernos entender del otro. También es cultura. Ellos siempre nos enseñaban, y siempre, a pesar de que siempre nos echaron de menos, sobre todo a las niñas, nos discriminan por el color de piel, nos discriminan por ser pobres, nos discriminan por vivir en lugares, también es discriminatorio porque por ser rurales, vivir en los barrios urbanos marginales, nos discriminan por todo. Entonces hay una interseccionalidad, dice Angela Davis, de la discriminación de las mujeres, por lo tanto es complejo. Y así complejo, esa complejidad, la mujer ha querido sentarse a mirar qué estrategias están a su alrededor, como el caso del diseño, y tomarlos para sí, y con ello seguir construyendo un mundo mejor. Y no solamente un mundo mejor para las mujeres afrodescendientes, sino que un mundo mejor para su familia, para su comunidad, para su territorio, para su país. Y sin olvidarnos de que en este país convivimos con el otro y las otras, siempre pensando en esas otredades en el que vivimos con el pueblo mestizo, con el pueblo montubio, con el pueblo y las nacionalidades indígenas, de quienes hemos aprendido también, y que seguramente ellos aprendieron de nosotros. El maestro Juan García decía que cuando estudiemos la cultura, miremos de quién hemos aprendido, además de lo que nos trajeron nuestros ancestros, también de quienes hemos tenido esa capacidad de nutrirnos, porque hemos aprendido del pueblo mestizo, del pueblo indígena. Olguita Maldonado, una profesora de acá de la Unidad Educativa 19 de Noviembre, ella está haciendo un estudio, tiene un estudio de su tesis de maestría, los vocablos que le hacen diferente al habla del pueblo afrochoteño, tiene un trabajo. Y entonces ella le hace un rastreo. Y en ese quehacer, conversando con una compañera que era del pueblo Pasto, y ella le dio para que lo lea la tesis. Y la compañera que venía del pueblo Pasto dice, aquí hay palabras Pasto. En todos los vocablos que Olguita recopiló, la compañera que le hizo la lectura de la tesis encontró palabras pastos. Entonces tenemos que mirarles a la cultura desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa construcción que todos aportamos para todo. Y que si el Estado tuviera esa sutileza de entender, de conocernos, este país fuera otro mundo. Sí, es decir, que yo digo, es que los que hacen el Estado son zorangos con poca educación. Muy bien, así es. Geraldine, una de las propuestas así del programa del diseño de los pueblos afrodescendientes de la ONU
era el desarrollo de la capacidad, ¿no? Y que usted ya ha mencionado un poco, ¿no? Antes cuando hablábamos por parte del gobierno, así de las instituciones locales, estatales aquí del país, ha habido interés en promover este desarrollo, esta capacidad de la formación de las personas y para poder así tener una participación en la sociedad, o también aquí hay mucho preconcepto. En efecto, aún hay mucho preconcepto, sino porque en nuestro Valle del Chota, en vez de poner una universidad o de equipar más las escuelas que ya existen, nos ponen un centro deportivo de alto rendimiento, porque ahí se está replicando lo que nos mencionaba Barbarita, ¿no? O somos folclore, danza y música, o somos fútbol, deportes y demás. E incluso un elemento que me parece que todavía se está replicando muchísimo es que nos hipersexualizan como mujeres afrodescendientes. O sea, somos o para la una cosa o para la otra, pero en la academia, en la educación, todavía estamos bastante en los márgenes del Estado. En Salinas aún hay una unidad educativa que realmente es ver algo todo lleno de polvo, las bancas dañadas, que se hace algo por parte de los padres de familia. El Estado no da una vista para decir necesitan esto, necesitan lo otro, que a solo media hora, que es la ciudad de Ibarra, vemos las grandes instituciones educativas, incluso públicas, en la que yo me gradué, en las que están mis hermanos, que es del Teodoro Gómez de la Torre, es una institución bastante grande, equipada, y la mayoría obviamente de estudiantes son personas blanco-mestizas, personas, un muy bajo número de personas indígenas y mucho menos de personas afrodescendientes. Entonces todavía se sigue manteniendo la marginalización de estos espacios porque no somos academia, o sea, no somos trabajo pensante, no somos trabajo de oficina, somos trabajo de fuerza, somos trabajo de campo, somos trabajo de los márgenes, o sea, de los límites de las ciudades, de las afueras. Entonces, sí, todavía hay mucho estigma y en realidad no entiendo por qué en pleno siglo en el que estamos, en pleno 2023, se mantenga esto, porque solo lo único que nos diferencia es el color de piel. Las capacidades son exactamente las mismas y mucho menos y mucho más. Creo que también es un problema que al interno de nuestros pueblos se mantenga el tema de las violencias en contra de las mujeres y el tema del adultocentrismo, ¿no? De ver solo a las personas adultas, sus necesidades, no se da una escucha a los adolescentes, a los jóvenes, mucho menos a los niños, y peor a las mujeres que se encuentran en esta doble vulnerabilidad, ¿no? Yo no he conocido hasta ahora a una presidenta comunitaria, al menos en mi parroquia, una presidenta de la junta parroquial. A la fecha no ha existido, todos han sido hombres, solo somos las reinas, las bonitas que nos ponen ahí en un escaparate, y no, somos muchísimo más que eso y tenemos exactamente las mismas capacidades, y hay que dar una mira a esto, como mencionaba Barbarita. Sí, continuando un poco en este contexto, ¿no? de la explotación de la mujer, ¿no? En mi país hay una realidad así muy que los afrodescendientes, principalmente la mujer, es un objeto de exploración sexual, ¿no? Yo no lo sé si aquí también hay un poco esta tendencia, este mirar a la mujer afro con esta mirada un poco en el sentido de aprovechar, ¿no? de la situación sexual. Sí, a diario. A diario es algo que lamentablemente se vive en las calles. O sea, ni siquiera caminar por las calles se puede porque siempre existe por lo menos un silbido, el silbido malintencionado o el saludo disfrazado con moro. O sea, yo lo veo y a pesar de que uno se vista como se vista, eso no importa. O sea, uno puede estar así como yo con un buzo, un pantalón, un gorro, que los comentarios no cambian. Y mucho más se ve porque no todas incluso, pero tenemos diferente contextura a las personas blanco-mestizas, a las personas indígenas, pero eso no convierte a la mujer en un objeto netamente sexual. O sea, no somos un objeto, mucho menos un objeto para el goce y el disfrute de un hombre o de una persona que nos vea solo con esos ojos. Y sí, lamentablemente se sigue reproduciendo esto. Creo que a nivel nacional se mantiene y es algo que debemos luchar por cambiar,
y creo que esto se hace desde las bases, por eso tratamos de trabajar mucho con las niñeces, de hacerles entender que el respeto debe ser integral, independientemente del género, independientemente del sexo, de la edad. O sea, no son solo tienes que respetarme porque eres adulta, tienes que respetar a tus iguales, porque todos somos iguales, no solo a los que veas por debajo del hombro o por encima de él. Entonces, es bastante complejo, la verdad, habitar un cuerpo femenino y además un cuerpo negro en una sociedad que todavía es tan racista y tan machista. Sí. Entrando un poco en una dimensión un poco más religiosa, y creo que como iglesia en el diseño de los pueblos afros, la iglesia tiene su participación, su responsabilidad, porque el anuncio del evangelio es para todos los pueblos, todas las culturas. Entonces, no sé si, Barbarita, pudieras así, que como iglesia aquí en Ecuador, ¿hay espacios para la manifestación de fe afrodescendiente, o todavía también hay preconceptos dentro de la iglesia que nos miramos así con un poco de sospecha del pueblo afro, y porque su cultura no es dentro de los esquemas de la manera de ver del europeo, ¿no? Que la doctrina, las normas, el derecho canónico, el pueblo, es como en mi país también esto sucede. Entonces, ¿cómo es un poco la relación de esta preocupación de que la vida del pueblo afro sea vivida con dignidad, también por parte de la iglesia? ¿Qué experiencia tienen ustedes en ese sentido? Barbarita. Sí, la iglesia, desde la iglesia, sí ha habido una flexibilización en mirar sobre todo, que no quiero utilizar la palabra maquillar, es, es un ejercicio de, hablo nuevamente, regreso al folclore. La iglesia está folclorizada con elementos afrodescendientes. La famosa misa afro. El mismo Sí. hecho que le dicen afro, esa palabra afro para nosotros no tiene mucho significado, no tiene esencia. Es lo mismo decir afro, es lo mismo que decir misa negra. Entonces la misa, famosa misa afro, sí, se da que es un elemento bonito, que eso lo hace con alegría, pero se le da la oportunidad solamente en espacios específicos. En cuanto a las reflexiones de las misas que he acudido, hay sacerdotes que sí cumplen la lección en mirar las necesidades que tiene el pueblo afrodescendiente, porque el sacerdote es un líder y debe ser un líder, ¿sí? Y este líder tiene que tener la sutileza, por eso no me gusta la palabra líder, porque el líder tiene que tener la sutileza de mirar entre líneas, mirar entre las piedras, mirar entre los árboles las necesidades que tiene el pueblo afrodescendiente, y desde esa perspectiva la iglesia tiene que ser la que incida con el Estado. Yo pienso que debe caminar de la mano con el Estado. Débil es ese sentido, sobre todo en las comunidades. Y estamos hablando desde el lugar comunidades, cómo trabajan los sacerdotes, porque en los discursos, en las homilías, se ha visto que todavía hay el dogma, que no baja a la práctica, no baja a esa necesidad que tiene el pueblo afrodescendiente. En pensar de que sí es sencillo, ¿no? Creo que no va a caer mal al Estado en arengar en que también tenemos derechos y que hay racismo. Hay un racismo sistémico y estructural, en el sentido de que en palabra, a un ejemplo, hablemos con ejemplo. El agua entubada es para las comunidades y el agua potable es para la gran ciudad. Sí, sí. Es una de ese racismo estructural y sistémico que existe. Entonces el sacerdote también tiene que tener esa sensibilidad, porque él también se baña, toma desagua, y tiene que tener ese discurso y involucrarse
porque no es que le estamos diciendo que vaya y coja el hacha, el machete y vaya a ayudar. No, involucrarse en las discusiones, en las cochitas amorosas que hay en las comunidades, y él de seguro que va a incidir. Tener esa capacidad, tener una literatura más profunda. No profunda en el sentido, sino que tiene que ser inclusiva. Inclusiva, porque para los ojos de Dios todos somos iguales, pero esa igualdad hay que pregonarlo y hay que practicarlo. Y entonces en ese sentido, yo desde mi perspectiva analizo a la iglesia y el involucramiento con la comunidad. Ajá. Ya, No solo pintarle a Cristo negro, claro. sino que ese Cristo negro tiene que estar en el espíritu. Sí. Y no solo pintarle a la Virgen Negra de Juncal. Sí, pero ¿qué Dios nos dice esa Virgen Negra? Sí, en la esencia. ¿Qué le dice a la mujer? Pero tiene que ser el sacerdote, el religioso, no digamos el sacerdote, los religiosos, los encargados, pastores, los que tienen que unir esos detalles. Yo estaba al inicio comentando cuando trabajábamos con Rafael Saboya cuando jóvenes. Alguna vez yo también fui joven a Geraldine. Y entonces teníamos el movimiento de jóvenes, se llamaba MAE, Movimiento Afroecuatoriano Conciencia, capítulo universitario. Y entonces el Rafael Saboya nos recogía a todos los universitarios y nosotros trabajábamos en la pastoral. Pero ese trabajo era un trabajo práctico. Subíamos a las laderas de Quito a conocer dónde estaba nuestra gente, qué hacían. Y eso era un gran conocimiento, lo que la universidad no nos enseñaba. Pero desarrolló esa capacidad, por eso el reconocimiento a él, como quiera que sea, porque saben decir, hay que reconocer a las personas, sea el diablo o sea el demonio, sabe decir mi abuelito. Pero bueno, entonces ese ejemplo le pongo, que así debe ser. Pero no es que nos reunía solamente a educarnos en la fe, no, inclusive él a sentirnos la necesidad. Consiguió becas, que pequeñitas, pero teníamos becas para poder seguir estudiando y por eso terminamos de estudiar. Y hay muchas personas que damos fe porque estamos vivos. Entonces, yo pienso que la iglesia sí debe involucrarse en tener ese gran centro, todavía tenemos tiempo, tener ese gran centro cultural que tenían los componianos en la Lizardo García y Tamayo, porque hasta ahora creo que es ahí estará usted. Entonces ahí tenían el centro cultural, y entonces el centro cultural implicaba en que había una biblioteca, hemeroteca, videoteca, ¿sí? Que eso le servía al estudiante para poder fortalecer, ¿sí? Entonces esa tiene que ser la relación de la iglesia. Sí, así es. No lo sé si Geraldine, que es un poco más joven, que está así ya, ¿cómo es cómo usted ve un poco este participar de la iglesia en este mundo afro, dentro de la cuestión más juventud de los jóvenes? ¿Ellos se sienten parte o todavía también excluidos? En realidad considero que todavía se está evidenciando una brecha bastante amplia, porque el interior de los espacios en los que he sido parte y tanto ver desde fuera otros espacios donde la juventud y los adultos conviven en un solo espacio, siempre están los adultos acá y los jóvenes acá. Entonces las decisiones, ¿quién las toman? Los adultos. Todo lo que se hace es alrededor de las necesidades de los adultos. Y sí se ve también bastante abandono de estos espacios por parte de los jóvenes afrodescendientes. Pueden ser muchos factores los que se ven, tal vez el cambio generacional, ¿no? Tal vez la influencia de la cultura popular que se está viviendo ahora, o incluso los diferentes contextos de cada joven. Pero creo que la mayor traba que se tiene entre la juventud afrodescendiente y la iglesia es eso, que se mantienen todavía ciertos estamentos donde hay una voz que sí importa y una voz que no importa tanto. Es lo que se vive a diario en los espacios. Se trata de hacer lo que se puede,
pero si no existe también un respaldo, porque considero que no es lo ideal. Los niños trabajan acá, los jóvenes trabajan acá, los adultos acá. O sea, somos una comunidad, trabajamos en comunidad, todos tenemos voz, todos tenemos voto y todos tenemos formas de participación diversa, porque al final las necesidades no son las mismas, pero pueden confluir en los consensos, ¿no? Pero es algo que falta muchísimo que trabajar y lamentablemente aún al interno de la iglesia, tal vez los líderes eclesiásticos, los sacerdotes o demás, mantienen la idea de escuchar a unos sí y a otros no. Entonces, creo que eso también nos aparta un poco de estos espacios y buscar crear nuestros propios medios para poder ser escuchados, tal vez, o poder transmitir nuestros mensajes en espacios donde sí nos oigan, donde sí nos vean y donde sí sientan nuestra presencia y confluyen estas necesidades en otros contextos o en otros espacios. Bueno, pasando un poco así, dentro de ese contexto de casi concluir un poco el diseño de los pueblos afrodescendientes, ¿cuáles son los desafíos que todavía hay que trabajar, que luchar para que por lo menos se pueda llegar así a un nivel de conciencia, de desarrollo, de participación en las distintas instancias políticas, económicas, religiosas, sociales? ¿Cuáles son estos desafíos que todavía hay que luchar para que se pueda llevar adelante esta propuesta? Usted, Geraldine, y después Barbarita. Creo yo que los mayores desafíos que tenemos es el racismo, o el mayor desafío que tenemos es vernos como personas individuales, no vernos como un colectivo, porque incluso dentro de nuestro propio pueblo existe mucha desunión y creo que debemos empezar por ahí, por cohesionarnos, hacernos uno solo para hacernos escuchar. A su vez, creo que el racismo está transversalizado en todos los espacios: educación, salud, empleo, y si no acabamos con eso, es imposible llegar a decir sí, estamos teniendo una igualdad, estamos viviendo ahora sí lo que se planteó en el decenio, y es increíble porque han pasado ya 10 años, se firmó aquí en el Ecuador el 2016, el año próximo se termina y los cambios son, o sea, son invisibles, no hay nada por lo que aplaudirle al decenio, porque no, o sea, se quedó solo en un papel firmado. En realidad los retos son todos en justicia, nos falta trabajar muchísimo. Se planeaba incluso hacer un tribunal para que trate temas de odio en un acuerdo, en un informe que sacó el Consejo de Participación Ciudadana en el 2015. No se ha hecho nada y se mantienen estos casos a diario de comentarios, de gestos, de violencias directas, incluso físicas, pero nadie hace nada. Solo hay un caso por delito de odio juzgado en nuestro país desde el 2014 que se aprobó este delito en el COIP. Y, o sea, ¿qué estamos haciendo? Todo en el papel no nos sirve. Y estar ocupando espacios por cuota tampoco nos sirve, porque tenemos la capacidad de hacerlo y no que nos llamen a decirnos, ¿sabes qué? Es que tú eres afrodescendiente y necesitamos cumplir con esta cuota en tal institución, ven y trabaja acá. Porque claro, yo necesito el trabajo, necesito sustentar una vida, pero por mis capacidades, no por rellenar un espacio, tal vez por cumplir con la política pública que está ahí y para que no me multen y no me sancionen a mí como el gerente de la empresa o el alto mando de una institución pública. Barbarita, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los desafíos para ti, ¿no?, que todavía nos faltan para trabajar? Los desafíos son grandes. Creo que siguen siendo igual porque nada ha pasado con el diseño. Uno de los desafíos que yo consideraría sería retomar la posta para que se declare otro diseño, pero que ese diseño sea para tomar con los aprendizajes de estos 10 años, poder trabajar tanto de ida como de vuelta, desde el pueblo afrodescendiente, tanto como del Estado. Y yo, para el pueblo afrodescendiente, hablar en los 3 ejes: justicia, desarrollo y reconocimiento. Porque para el pueblo afrodescendiente
para las mujeres, de manera general, es investigar desde nosotros para conocer, para entender, estudiar y prepararse académicamente para poder dialogar con el otro. Sí, porque si no estamos desarrollando esas capacidades, no le podemos hacerle entender al otro. Sí, porque es estudiar el lenguaje del otro. Porque el lenguaje casa adentro ya lo tenemos. Y lo podemos, y está facilitado porque todavía tenemos personas sabias que están ahí esperándonos para que investiguemos. Sí, eso es lo que quería unir. A la otra es formar las redes, pero que esas redes estén coaccionadas, estén unidas, entrelazadas para poder trabajar juntos. Sí, el pueblo afrodescendiente debe tener la capacidad de visibilizar al mundo que sí estamos organizados. Porque una de las organizaciones que nos ha permitido sobrevivir durante estos 400 años de colonización ha sido la familia y la comunidad. Ahí estamos organizados. Y también entender que este diseño y para el otro diseño que se proponga es que se tome en cuenta las formas propias de organización del pueblo afrodescendiente, porque no funcionan las organizaciones que son impuestas con los paradigmas occidentales, y por eso no funcionan. Entonces, en ese sentido, es esa mirada casa adentro y con esa mirada casa afuera, que el diseño desarrolle, para que haya justicia, desarrollo y reconocimiento, empezar la justicia desde nosotros mismos, casa adentro, empezar el desarrollo casa adentro para tener en qué apalancarnos y empezar en el reconocimiento entre nosotros como pueblos, ¿sí? También casa adentro para que el otro nos reconozca. Y entonces esa sería mi perspectiva, y no perder la esperanza, esa esperanza que nos ha permitido sobrevivir hasta hoy, y la fe en el otro. Y la fe en usted, pues, Padrecito, y gracias por darnos la oportunidad. Por eso, por tener fe, estamos con ustedes, si no, ni caso no hubiéramos hecho de venir hasta conversando. Es porque todavía tenemos fe, y eso nos ha dejado, es otro de los retos en seguir construyendo esa fe, esa esperanza, el amor. Ese amor nos hace mucha falta, en hacer todo con amor. Y ese amor tiene que ser construido a base del perdón, sí, de perdonar al otro. Sí, y para tener esa capacidad de perdonar al otro, tiene que haber amor. Es decir, que es de ida y vuelta, de ida y vuelta. Eso, Reverendo Padre y mi niña Geraldine. Gracias. Geraldine y también Barbarita, sí, dos palabritas de ánimo, de esperanza para el pueblo afroecuatoriano, pero también para toda la sociedad ecuatoriana, de que hay una lucha, hay una esperanza de que ojalá las prácticas, ¿no?, de convivencia, de complementación de culturas, lleguemos un día a ser un país donde todos puedan vivir, ¿no?, según sus culturas, su etnia y su modo de ser sociedad en este país, ¿no? Dos palabritas así para cerrar. Bueno, yo solo haría un llamado a repensarnos todo, ¿no? A repensarnos en que todos somos seres humanos, todos tenemos las mismas capacidades, y también en educar a nuestras niñeces. Creo que ellos son, o sea, es una frase muy trillada de que son el futuro, pero en realidad es así. Tenemos que verlos con el potencial de que van a crecer para ser personas que van a formar y a formarse. Entonces, trabajar en las niñeces es fundamental, y trabajar en nosotros mismos, cambiar esos paradigmas internos, esas formas tan cúbicas de ver las cosas, y ver más allá a los pueblos y nacionalidades a nivel general, más que una cultura, un folclore, una danza y un deporte, sino como personas y seres que piensan y sienten y aman al igual que todos. Barbarita. Trabajar en Conchita Amorosa. Y en esa Conchita Amorosa, con respeto, con ternura, con amor, pero que ese amor sea expresado, tangible. Sí. Cierto. Muy bien.
Muchísimas gracias, Barbarita, es que ha sido un testimonio así muy bonito de tu vivencia, de toda este caminar en defensa de la vida, de la cultura, de los derechos del pueblo afroecuatoriano y del pueblo afro en general de todo el continente latinoamericano. También muchísimas gracias a Geraldine por el testimonio, estar involucrada en todo este camino de participación en los derechos del pueblo afroecuatoriano. Muchísimas gracias a ustedes y continuemos en la lucha para que de veras la cultura, la vida y el pueblo afroecuatoriano pueda de veras alabar a Dios porque ha logrado rescatar su vida, su cultura y sus derechos en estas sociedades. Ashe, ashe, padres. Ashe, Geraldine. Muchas gracias por el espacio y un abrazo a todos. A todos. Ya, gracias. Y más adelante continuamos también, hasta otros momentos para compartir un poco más de todo el trabajo y los desafíos que hay por delante con ustedes. Y aquí, siempre a la orden, estamos con la casa abierta. El Centro Afro va a reabrirse y ahí podemos continuar nuestro trabajo de formación, de conciencia, de diálogo y de participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a todos nuestros seguidores, gracias por acompañarnos en nuestras reflexiones, en nuestros diálogos. Continúe siguiéndonos en nuestra plataforma sinfronteras.media.